Licenciados, somos el grupo número 21 y somos estudiantes de la materia Derecho Procesal Laboral y nos ha correspondido hablar sobre el tema derechos de las madres en cuanto a las salas cunas en los trabajos. Como objeto hemos analizado los derechos que le pertenecen a las madres en cuanto a las salas cunas establecidas en la legislación salvadoreña. Como segundo objetivo tenemos demostrar los escenarios de los derechos vulnerados de las madres con respecto a lo que establece la ley de salas cunas. Objetivo específico tenemos interpretar dicha ley para la regulación e instalación de estas salas para los hijos de los trabajadores, donde se establecen los derechos que las madres tienen en cuanto a estas salas que hasta el día de ahora lastimosamente no se ha implementado. Para iniciar hablaré un poco de lo que significa o es una sala cuna. En la ley de la sala cuna fue aprobada primeramente en el año 2018, el 31 de mayo, a consecuencia de la inconstitucionalidad que la sala resolvió. Es por eso que se emite la ley de sala cunas. Pero hasta ahora, lastimosamente, nos encontramos de que no ha comenzado su implementación. Desde 1950, la Constitución de la República de El Salvador ha establecido la obligación de los empleadores de instalar y mantener estas salas y lugares de custodias para los hijos de sus trabajadores. Pero, sin embargo, esto sigue sin hacerse realidad, a pesar que la existencia de esta ley que está en beneficio de los trabajadores. En el año 2017, la Sala de lo Constitucional resuelve lo que es un recurso de inconstitucionalidad sobre las salas cunas y ordena a la Asamblea Legislativa emitir dicha ley que le dé cumplimiento a lo establecido en el artículo 42 de nuestra Constitución. Luego nos encontramos en el artículo 3 de la Ley Especial para la Regulación e Instalación de Salas Cunas para los hijos de los trabajadores. Encontramos lo que es el concepto de las salas cunas y este establece que son establecimientos o espacios físicos dentro del centro de trabajo o fuera de él, en el cual el trabajador o trabajadora tiene el derecho de dejar a sus hijos ahí para que los alimenten, les den educación desde que finaliza el periodo postnatal hasta la edad de 3 años. Dentro de estas salas cunas debe de haber profesionales de educación temprana, educación preescolar o educación infantil para darle cobertura a los siguientes temas. ¿Cuáles son estos siguientes temas? Tenemos lo que es el cuidado diario, buen trato, disciplina positiva, derechos de la niñez, el desarrollo, la estimulación temprana, la planificación y desarrollar actividades educativas, recreativas, sociales y culturales que le pueden ayudar a estos niños. Luego tenemos fomentar la práctica de valores cívicos y morales, proporcionar actividades de estimulación al desarrollo acorde a sus etapas y edades. En general, las actividades deben realizarse con enfoque lúcido, creativo, basado en el juego y los lenguajes expresivos como ejes fundamentales para que el aprendizaje de los niños y niñas que están ahí pueda ser ético y de una mejor manera. En el artículo 42, el inciso 2 de nuestra Constitución, establece que las leyes reguladoras con respecto a la obligación que estos patronos tienen es de instalar y mantener salas cunas y lugares de custodia para estos niños y los trabajadores. Los niños deben profesional idóneo y calificado que se encarga de brindarle las atenciones que requieren durante el tiempo que dure la jornada de trabajo. Quiere decir que tienen que estar 8 horas los niños en custodia mientras sus padres laboran dichas horas.
con el fin de procurar un ambiente adecuado para el desarrollo integral. Tenemos que tener claro también que este tipo de salas es muy importante, ya que están capacitados para dar una buena educación hacia los niños y evitar dichos problemas en nuestra sociedad. Esto implica la realización de actividades aptas para el desarrollo de las capacidades sociales efectivas y psicométricas del niño. La existencia de este tipo de centros se justifica en razón de la especial importancia que reviste para el Estado la protección de la niñez y adolescencia. Estos centros pueden ser usados tanto por los hijos de las empleadas como tanto de los hijos de los empleados. Es decir, el sexo de su progenitor no incide en la posibilidad de que el hijo pueda ser cuidado en un centro de esta naturaleza. Lo único determinante es que se trate de un empleado del patrón que sufraga los gastos generados por las salas cunas o el lugar de custodia. Las salas cunas y lugares de custodias están ligados a la protección de la niñez y adolescencia. Además, son una manifestación de seguridad social a favor de la familia como medida de protección integral. Eso sería todo por mi parte y dejo a mis compañeras para que sigan con el demás desarrollo. Muy buenas noches, mi nombre es Jennifer Azucena Campos Chacón. Esta noche hablaré sobre las características o escenarios prácticos de los derechos de la madre en cuanto a las salas de cuna en los trabajos. De acuerdo al artículo 18 de la Convención sobre los derechos del Niño, estas medidas se pueden adoptar por medio del Estado para los padres que ejercen las labores. Este es un beneficio donde dentro de una instalación se resguardarán los niños y también viene en base con el convenio 156 de la OIT, que este fue ratificado en el 2000 y este tratado es por parte del Estado promoviendo un compromiso donde va a dar la oportunidad para los padres de familia con una igualdad y ejercerá un derecho dentro del trabajo sin discriminación alguna. Esta ley de salas de cuna es aplicable al sector público, al sector de la empresa privada y las instituciones autónomas y las municipalidades con 100 empleados. Dentro de estos escenarios hay unos ejemplos que diré que uno de ellos es una mujer que cuenta con la ayuda de su mamá, pero en ese lapso de tiempo la madre se enferma. Entonces, si faltando la ayuda de parte de mamá, esto de la desfavorece porque termina faltando por cuidar a sus hijos, lo cual la empresa como algo que comúnmente se puede ver es un despido y esto sería como por la falta de prestación del servicio, esto como que la desfavorece y termina con una manera por parte del patrono, termina la despidiendo. Como segundo ejemplo sería también un hombre del sector público con su esposa siendo responsable de su hija. Ella la cuidaba en el tiempo que el señor se dedicaba a sus labores. Entonces, hubo un momento, digamos, en una separación, puede quedar algo de su hija y la única opción que tendría es llevarla al trabajo mientras encuentra a alguien que la pueda cuidar. Entonces, dentro de un trabajo, lo que puede llegar a pasar es que él sea sancionado por llevarla dentro de la jornada laboral. Otro tipo de ejemplo sería el sueldo que las personas se ganan. Básicamente es el sueldo mínimo y se le tiene que pagar, además de los gastos de transporte, gastos de casa y alimentación del hijo, pagarle dinero a una persona
básicamente y un salario mínimo sería ya casi quedarse en balanza sobre lo que se gana básicamente. Entonces, dentro de todo esto existe una afectación donde el cuidado puede ser directo o puede ser por medio de un tercero. Y si por medio de estas salas de cuna sería un beneficio, pero igual existen una parte de los trabajadores en empresas que desconocen la ley, que sería un 72.4% de personas y un 27.6% de personas sí conocen la ley y a veces no es aplicada. Más que todo, en estos casos sería en los outsourcing y en las empresas privadas, donde en los outsourcing los trabajos son temporales y los contratos son solamente por temporada. Entonces, las empresas tienen una modalidad diferente en cuanto al trabajo. Estas salas de cuna o establecimientos son necesarios más que todo para las empresas privadas y las personas que trabajan en ella. Pero si los outsourcing son personas terciarias, eso lo que desfavorece es que tendría que tener la empresa una sala de cuna porque los outsourcing no lo pueden, no podrían tenerlo. Eh, en la Constitución, en el artículo 42, inciso segundo, habla sobre que los patronos tienen que instalar las salas de cuna para que los niños y las niñas sean cuidados, alimentados y protegidos mientras los padres laboran. Esa sería como la base fundamental donde inicia todo este tipo de ley. En el artículo 312, inciso segundo del Código de Trabajo, habla sobre el periodo de lactancia de la mujer, que se puede interrumpir la jornada 1 hora diaria en 2 pausas con 30 minutos. Estas horas de trabajo serán contadas y remuneradas. Esto no en la ley de salas de cuna sí está implementado, pero básicamente solo dependerá de las empresas que lo tomen. También básicamente esta ley tendría que tener un principio de igualdad, más que todo para las mujeres, que son las amas de casa, las responsables de la familia, y también por medio del tratado, del convenio del 156 de la OIT. Este convenio, al parecer, no es reconocido por los sectores del derecho laboral y genera violaciones a los derechos de las mujeres trabajadoras. Eh, Algunas características del beneficio de este tipo de salas de cuna sería la ubicación de los empleados en las zonas rurales y urbanas. Vaya, en las zonas rurales tendrían que conversar más que todo con el empleador y la autoridad que para que le dé una alternativa para este beneficio. Si no es el ministerio, sería el Ministerio de Educación o alcaldías, para que se puedan crear dentro de los lugares de trabajo guarderías. Vaya, para los centros rurales, urbanos, perdón, sería la casa matriz o la empresa central donde la mayoría de personas podrían llegar a ir a dejar a sus hijos y poder ser resguardados por gente profesional. Otra característica sería los turnos rotativos y nocturnos. De acuerdo al artículo 5 de la ley de las salas de cuna, menciona que los padres y madres pueden dejar a sus hijos antes de entrar a trabajar, y será un lugar seguro donde pueden ser cuidados, alimentados, mientras los padres pueden despacharlos al terminar la jornada. Bueno, siempre hablando con los outsourcing, como se conoce, son contratos a plazos y estas serían, son empleados temporales y son salas de cunas por terceros. Como había mencionado antes,
Este beneficio sería seleccionado o desempeñado por medio de la empresa que los contrate, y el reconocimiento que la ley tiene no es solamente de emitirla, sino que es de comprometerse y cumplirla, ya que el derecho que se le da a los trabajadores lo da porque ex- existe dentro de una norma y tiene que dar una facultad, ya que lo permite la Constitución, y la Constitución misma da el aval para que exista un, un establecimiento, un lugar digno para que los niños sean cuidados, por el compromiso que se expresa, para que este compromiso sea por medio del Estado. eh, por lo que en esta ley no tendría que haber una desigualdad, una discriminación. Tampoco debe existir condiciones que puedan adquirirse por prestar el servicio, ni por el tipo de contrato que desempeña la persona en los diferentes rubros. Eh, a veces los patrones no toman estas medidas, incluso no lo han implementado. Entonces, lo que dice la ley es que se sancionaría por medio del Ministerio de Trabajo, quien es la persona adecuada para que la ley, por incumplirse, sería por medio de denuncia, porque las inspecciones la da la, el CONA, el ISNA, y el Ministerio de Trabajo solamente se encarga de las sanciones. Y como finalidad, la ley de salas de cuna proporciona un medio físico dentro del cuidado de la alimentación de los hijos y dentro de una jornada laboral, en una supervisión de alguien capacitado que pueda desempeñar, para los padres de familia, puedan desempeñar sus labores tranquilamente, ya que la Constitución lo garantiza como un derecho igualitario y dentro del trabajo. Solamente. Muchas gracias. Buenas noches, licenciado. Mi nombre es Lorena Beatriz López López, ¿verdad? De Derecho Procesal Laboral. Este día me ha tocado también, a la vez que mis compañeras, hablar sobre el tema del derecho de las salas de cunas para las madres. Yo les voy a hablar sobre la normativa a aplicar al derecho de las madres, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Las únicas normativas que se pueden encontrar, que es sobre la Constitución, ¿verdad? En el artículo 42, que es de donde comienza sobre la normativa que quieren, bueno, aplican, ¿verdad? Solamente que no está aplicando en todas las empresas, ¿verdad? Como ya lo ha hablado mis compañeras, al igual que ya que en el artículo 42 se habla, ¿verdad? Que sobre las salas de cuna que tienen que estar instaladas conforme a la ley que ya está regulada, que ya entró en vigencia, ¿verdad? Al igual que también en la ley de la sala de cuna, podemos ver, ¿verdad? En el artículo 4, ¿verdad? Que donde dice que todas las madres tienen el derecho de gozar de la prestación de las salas de cuna y en lugares de custodia que establecidas por los centros de trabajo. Esto significa, ¿verdad?, que no hay ninguna excepción por el estilo que tiene que tener para poder que ellos gocen de esta prestación. Y a la vez, también es una prestación, ¿verdad?, que no debe ser cobrada, ya que es una prestación que las empresas le tienen que dar a las madres teniendo ya sus bebés, ¿verdad? Al igual que también en el artículo 5 de la ley de sala de cuna, podemos ver que donde nos habla que el patrono está obligado, ¿verdad?, a poder garantizar el ejercicio del derecho. ¿Esto qué significa? Que esta ley, desde que entró en vigencia,
todos los patronos de las empresas, independientemente sean privadas, outsourcing, de gobierno, están obligados a dar el ejercicio de los derechos a las madres, ¿verdad? Ya que están ya descritos en los artículos anteriores. Ya igual tienen que velar las condiciones que debe estar como instaladas en las salas de cuna. ¿Esto qué significa? Que las condiciones deben de cumplir una serie de requisitos, ¿verdad? Los establecimientos, ya sea en las instalaciones, tienen que estar en un buen lugar donde los niños puedan tener un buen ambiente, ¿verdad? Al igual tienen que ver unas medidas especiales de protección que tiene que tener cada sala de cuna. Esto significa que tienen que tener el debido cuidado, ¿verdad? Para poder garantizar el cuidado de los niños y las niñas, ¿verdad? Ya con estas óptimas condiciones. Ya si el patrono de las diferentes empresas, ¿verdad? Ya sean privadas, outsourcing, de gobierno, si ellos no cumplen con con estas debidas condiciones de los establecimientos, ya incurren en una sanción que lo habla en la ley la ley de la sala de cunas, en el artículo 11, sobre el incumplimiento del patrono, que están obligadas a la regulación, ¿verdad? De la prestación de los derechos. ¿Esto qué significa? Que si ellos no cumplen con las condiciones que habla en el artículo 6 de la ley de sala de cuna, pueden llegar a ser sancionados de 5 a 8 salarios mínimos por sector, ya sea de comercio y servicio vigente. O sea, dependiendo el salario mínimo que esté vigente en ese momento, ¿verdad? Que ellos estén incumpliendo lo que establece el artículo 6 de la ley de sala de cuna, ellos pueden llegar a ser sancionados de 5 a 8 salarios mínimos de vigente. Igual sucesivamente, esto ya lo establece el Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Ya por medio de ellos hacen esta sanción. Ya no es otro tipo de ministerio, sino que es el Ministerio de Trabajo, que ellos implican, hacen una verificación, ¿verdad? En las salas de cuna de cada empresa que esté establecida, y ellos determinarán, ¿verdad? Si es sancionado o no, ¿verdad? Ya que la ley de sala de cunas está vigente, ¿verdad? Para poder aplicarlo a los derechos de cada madre. Esto sería todo de mi parte, licenciado, y igual compañeras, ¿verdad? Conforme a lo que hemos hablado de la ley de sala de cuna. Para finalizar, daré una breve conclusión con respecto a lo estudiado en nuestro tema que nos ha correspondido hablar el día de ahora. Y concluyo con que, si bien es cierto, la ley de salacunas está vigente, pero no está siendo aplicada debidamente. Si bien es cierto, la ley establece de que el empleador tiene la obligación de dar esta prestación a partir de los 100 trabajadores. Desde ese momento, el empleador tiene la obligación de crear este tipo de salas, pero nuestro entorno laboral no se está haciendo cumplir esta ley. Entonces, como recomendación también, es importante que la Sala de lo Constitucional, amparando el artículo 42 y lo que es el derecho de trabajo, debe de ser, por lo tanto,
darle énfasis e importancia para que esos derechos de estas madres sean efectivamente tutelados, porque muchas veces nos encontramos en nuestro entorno cotidiano que hay muchas madres que sufren de este tipo de situaciones, que no hayan donde dejar a sus hijos, y muchas veces por esto es que la sociedad se vuelve de una manera tan mala, o que no hay una sociedad transparente y con ética por esta falta de educación, porque las madres se enfocan como en trabajar y darle lo mejor a sus hijos y los dejan descuidados conforme a los valores morales, y ahí es donde viene la problemática en otras áreas del derecho con respecto a este descuido. Entonces es muy importante, si es bien, tenemos la ley, pero es importante que la Asamblea Legislativa tenga esa iniciativa de darle cumplimiento a dicha ley para que sean también efectivamente los derechos de estas madres, ¿verdad? Esto sería todo por nuestra exposición, licenciada. Le agradecemos mucho y que pase feliz noche.